Antena 3, en tu radio de acción. Así que cada día lo normal es que una persona pierda unos 100 pelos de su cabeza. Doctor López Brán, buenos días. Hola, buenos días. 100 pelos perdemos cada día. Entre 60 y 100 pelos es una cifra normal. No hay ninguna patología cuando la persona pierde entre 60 y 100 cabellos al día, efectivamente. ¿Muchos son? Bueno, está en relación a la cantidad de cabellos que una persona tiene en cuero cabelludo. Piense que un adulto normal, independientemente del sexo, tiene aproximadamente unos 100.000 pelos en cuero cabelludo. Sí, dígame. No, perdone usted, que le he cortado. Sí, que iba a decir algo más. El pelo está siempre en constante renovación. El pelo pasa sucesivamente por 3 fases: una fase anágeno de crecimiento, una fase catágeno de reposo y una fase telógeno de caída. Hay que pensar que la fase telógeno de caída dura aproximadamente entre 3 y 6 meses y que aproximadamente el 10% del cabello que una persona tiene en cuero cabelludo se encuentra en esta fase. Un mero cálculo matemático permite lograr este resultado de que entre 60 y 100 pelos la pérdida de esta cantidad es totalmente normal. Y ahora voy, doctor López Brán, con lo que podría ser el titular. Atención a los hombres que escuchen este Somos como Somos y a las mujeres que tengan en casa hombres con problemas. El 70% de los hombres de más de 30 años tienen problemas capilares. Bueno, aproximadamente el 60% de los varones, entre el 60 y el 70% de los varones de más de 30 años y el 25% de las mujeres sufren un tipo de caída de pelo, un tipo de alopecia llamada alopecia androgénica o calvicie común. Existen muchas causas de caída de pelo, pero la causa más frecuente es la alopecia androgénica, que afecta a partir de los 30 años a este porcentaje que hemos mencionado en mayor o menor grado, Pues quiere decir esto que ya hay que extrañarse si a partir de los 30 años un hombre conserva todo su pelo. Porque el 70% la verdad es que es una cifra como para echarse a temblar. Desde luego que sí, a partir de los 30 años es muy frecuente observar en los varones ese pequeño retroceso a nivel frontotemporal, esos pequeños golfos, esas pequeñas entradas. Algunos pacientes se va a detener ahí esa pérdida de cabello, en otros va a continuar esa progresión, las entradas van a ser cada vez más profundas. A continuación va a comenzar la pérdida de cabello a nivel del vértex, a nivel del occipucio, y si la progresión de la calvicie continúa, van a acabar uniéndose esas franjas de pérdida de pelo, llegando a una calvicie total en aquellos casos más desfavorables, a esa calvicie hipocrática en la cual solamente se conserva una franja de pelo que va un poquito por encima y por delante de la oreja, hasta un poquito por detrás del occipucio, del vértex. Esperamos que, de todas formas, dado los avances terapéuticos que se están sucediendo en el tema de la alopecia, poder abortar de alguna forma esa evolución y lograr que los pacientes conserven la mayor cantidad de pelo posible. Que no se asuste nadie, doctor López Brán, porque hay soluciones, pero antes de que nos dé estas soluciones, si le parece, vamos a escuchar un reportaje que ha elaborado Mal Rey, si le parece, sobre la calvicie. Muy bien, estupendo. Suéltate el pelo, ese favor, y baila conmigo este rock and roll. No cabe duda que el aspecto físico es algo que a todos nos ha preocupado desde siempre. Y de todos es sabido que son muy escasas las personas que están contentas con este. El que es alto preferiría ser un poco más bajo. El que está delgado echa de menos unos kilitos y al que le sobran hace todo lo posible por quitárselos de encima. Siempre hay quien quisiera ser distinto. Nadie está conforme con lo que le tocó. Pero quienes más crudo lo tienen son los complejos de los calvos, pues son el blanco de las miradas, de los rayos de sol y de los chistes. Pero no solo tienen inconvenientes, también tienen sus ventajas, al menos para un actor como José Luis López Vázquez. Bueno, yo he vivido con la calvicie sin ánimo de lucro, pero lo que pasa es que me ha servido, porque a pesar de mi imagen calvorota, pues siempre he tenido trabajo y siempre he gustado al personal, ¿no? Y según él, no tiene ningún complejo, como le ocurre a Guillermo Sumers, otro calvo que desde los 19 años se quedó sin pelo. Pero a Guillermo no solo no le creó ningún trauma. No, solamente no me creó ningún trauma, sino que además me dio un alegrón espantoso, porque yo de pequeño, así como otros quieren ser ingenieros agrónomos o médicos o abogados, yo siempre decía que lo que quería ser cuando mayor era calvo. Otro calvo, Constantino Romero, también desde su juventud. Constantino hace un curioso balance de su alopecia. Quizá habría que ponerlo en el lado positivo de las cosas. A mí ni siquiera me importa, sino que
Hay momentos en los que incluso me resulta agradable. Eso me ahorra tiempo de peinado, me ahorra dinero de peluquería. Y el único inconveniente podría ser en invierno, cuando hace así un poco de frío, pues que se nota la necesidad de protección en la cabeza. Pero eso se soluciona rápidamente con una boina. Pues Constantino Romero con las boinas ha encontrado su perfecto aliado. Pero no hay que olvidarse que también pueden usarse los típicos bisoñés, algo que no sé por qué parece no hacerles mucha gracia a los calvos. Al menos así lo decía Guillermo Sumers, quien además, por cierto, en exclusiva para nuestro programa, nos dio esta primicia. Aunque no lo creas, mi calvicie no es natural, porque la calva que yo tengo es una prótesis, una calva artificial, porque yo en realidad tengo una mata de pelo tremenda que no me gusta nada, ¿comprendes? De todos modos, quien no se consuela es porque no quiere, desde luego, porque hay una cosa de la que todos los calvos presumen y además a la que achacan su problema, y es que, según ellos, la alopecia es síntoma de una gran virilidad. Te creas lo que te creas, tú tampoco estás a salvo. En 100 años todos calvos, Reagan, Brezhnev, Fidel Castro. Bueno, a lo mejor ya lo hemos dicho, doctor López Brán, no hay que esperar 100 años porque a partir de los 30 la situación se pone complicada para los hombres. Tampoco se crean las mujeres, ¿verdad, López Brán, que están a salvo de este problema? Porque parece que últimamente, como estamos estresadas y vamos de un lado para otro y no nos tomamos la vida con calma, también está ocurriendo con las mujeres, ¿no? Hay problemas de alopecia con las mujeres. Efectivamente, en los últimos años estamos observando que la incidencia de alopecia en la mujer ha aumentado. Probablemente la incorporación de la mujer a puestos de responsabilidad con mayor estrés, mayor ansiedad, problemas de insomnio, ha motivado que algunas alopecias que estaban latentes se hayan puesto en marcha por la acción de estos factores, que son factores coadyuvantes o agravantes del problema, agravándolo cuando ya está en marcha o desencadenándolo cuando estuviese latente. Pues ya la hemos liado, pero como he dicho, doctor López Brán, aquí estamos para dar soluciones, sí. Y parece que haberlas haylas. Seguro que sí. Yo quiero en primer lugar, al hilo de lo que hemos escuchado a estos personajes que acaban de hablar, que el pelo no tiene ninguna función vital para el ser humano. Es decir, un paciente puede vivir con o sin pelo, sin embargo tiene una importancia psicológica imposible de medir. Hay personas como las que han referenciado hace un momentito, que lo aceptan con total alegría y llevan su calvicie con total dignidad, pero hay otras personas en las que el problema provoca graves repercusiones psicológicas. Ahí es donde los dermatólogos podremos ofrecerles soluciones. Hoy la alopecia androgénica, tanto masculina como femenina, tiene algunas soluciones médicas, algunas soluciones dermatológicas, mucho más favorables en cuanto a la respuesta en el caso de las mujeres y un poquitín menos favorables en cuanto al caso de los hombres. En cualquier caso, es necesaria una consulta con el dermatólogo para evaluar el patrón de calvicie, para evaluar el tratamiento médico del que sería susceptible, y en el caso de que ese tratamiento médico no respondiese del todo favorablemente, el paciente no estuviese del todo satisfecho, siempre quedarían también las soluciones quirúrgicas, en las que se han avanzado mucho en los últimos años con unos resultados estéticos y definitivos muy favorables. Sí, están las soluciones quirúrgicas, pero a mí, doctor López Brán, me ha llamado la atención una solución casera que usted da. Parece que está en tener más higiene y en lavarse más el pelo. Mire, el primer apartado del tratamiento médico actual de la alopecia androgénica es una higiene capilar correcta. Me gustaría explicar mucho esto por el tema de que cuando uno dice que o aconseja el lavado frecuente del cabello, se va a encontrar con un rechazo por parte de la población, porque desde siempre, incluso los dermatólogos, hemos dicho que lavarse el pelo era malo. El problema de alopecia más frecuente, como ya he dicho antes, es la alopecia androgénica, que se produce por dos causas concretas. Es necesario, en primer lugar, una predisposición genética, es decir, cuando nacemos en nuestros genes está marcado qué pelos, qué folículos pilosos se van a caer. Y estos pelos o folículos pilosos que se van a caer tienen un receptor para una enzima que se llama 5-alfa-redutasa, que después diré... Uy, por Dios, qué nombrecito. Es un poquito complicado, pero creo que es fácilmente comprensible si me permite un segundito. Y en segundo lugar, es necesario un factor hormonal representado por un tipo de hormonas, los andrógenos, de los cuales la principal es la testosterona. Mire usted, cuando la testosterona llega por la sangre al cuero cabelludo, en aquellos folículos pilosos que están predispuestos genéticamente para perderse, es decir, aquellos que, como decía antes, tenían ese receptor para esa enzima, se va a producir una boda, un casamiento entre la testosterona y esta enzima, formando una sustancia que no tiene mayor importancia su nombre, pero que lo voy a decir, que se llama 5-alfa-tirotestosterona. Esta sustancia... Yo voy de sorpresa en sorpresa con los nombres, doctor. Sí, no retenga los nombres, únicamente es dar la causa científica por la cual el lavado del pelo es fundamental. Esta sustancia, la 5-alfa-tirotestosterona, está contenida en el sebo. Si usted no retira cuanto antes ese sebo, esa grasilla que acompaña la pérdida de pelo de los alopécicos androgénicos del cuero cabelludo,
ese sebo permanece ahí, puede ser reabsorbido de nuevo, afectando adversamente al folículo piloso una vez más al volver a entrar y una vez más al volver a salir. Por lo tanto, el lavado frecuente del cabello, el lavado cuidadoso del cabello, el cuero cabelludo, es indispensable, primero para reducir este contenido de sebo que contiene esta sustancia responsable de la caída. En segundo lugar, para eliminar las secreciones y los restos epiteliales que tienen lugar diariamente. Y en tercer lugar, como la higiene capilar no va a ser suficiente, sino que vamos a tener que añadir algún tratamiento médico activo, para retirar los restos de ese medicamento que no se ha absorbido en su totalidad y que si no lo retiramos con el lavado van a quedar ahí y van a impedir la acción posterior del mismo al día siguiente cuando se aplica. Piense usted que el lavado frecuente de la cabeza es el primer tratamiento, el tratamiento de quien no desea hacer otro y que hace la mitad más lenta la pérdida de pelo de una persona que sufra un problema de alopecia androgénica. Yo sé, sin embargo, que cuando le recomiendo a las pacientes o a los pacientes una mayor frecuencia en el lavado, ellos tienden a rechazarlo porque han observado que cuando se lavan el pelo se desprende una gran cantidad de cabello. Entonces hacen una reflexión, un razonamiento simplista y erróneo, pero que está muy difundido en la población y que a mí me gustaría que hoy pudiésemos contribuir a desmentirlo, que es que cuanto más tiempo tarden en lavarse, menos cabello se le cae. Yo les tengo que decir desde aquí, aprovechando su amabilidad, que este pelo que se desprende es un pelo figurante. Dicen los italianos, tan desprovisto de vida como el tallo de una flor seca clavado en la arena, y que se desprende en ese momento debido a la mayor manipulación. Si el paciente se sigue lavando diariamente, la cantidad de pelo va a ir disminuyendo progresivamente, el número de cabellos que se van a desprender va a llegar a cifras normales. Si el paciente retrasa el lavado, el número de cabellos que se desprenden con ese lavado que va a realizar cada semana o que va a realizar cada 15 días algunos, pues va a ser muy numeroso porque está ahí un poquito retenido y la mayor manipulación lo va a desprender. Doctor López Brand, muchas gracias por estar con nosotros. No falta más. Y ahora yo resumo. El 70% de los hombres de más de 30 años tienen problemas capilares. Hay soluciones quirúrgicas, pero hay una solución casera: lavarse con más frecuencia el pelo, aunque no era esto lo que nos habían dicho antes. José Manuel Soto tiene problemas de alopecia. Pues sí, la verdad es que sí. Lo que pasa es que no es un problema, en realidad. Ahora hablamos. Para mí no. Vamos a escuchar las noticias.